sobre todo en América Latina, que es una tierra tan vasta y fértil para eso, como dijera Vargas Llosa, creo que es parte un precedente de lo que se vino después con el propio Vargas Llosa, con la fiesta del Chivo, que nos sumerge en el contexto de la República Dominicana trujillista, que son ejercicios nuevamente estéticos y literarios para sumergirnos en el pensamiento social de una época, ya sea marcada por golpe de Estado, marcada por regímenes autoritarios. Son formas en las que realmente tú viajas como un río por causa de la historia. Lo que podemos decir a través de este tipo de obras es que uno se monta en una lanchita, y no vamos a decir que vamos a cruzar el techo de la Florida ni nada por el estilo, pero uno se monta en un barco y uno va fluyendo con la historia, que es fluir con la historia misma del libro y con la historia en el sentido macro. Pero es como casi todas las cosas que yo escribo, es un intento de desentrañar la naturaleza humana a través de unos recursos metafóricos. Saludos amigos, le damos la bienvenida a esta nueva edición del 2025 de La Quinta Podcast desde la librería anticuaria La Quinta en Ourense, Galicia. Estamos muy felices de estar de vuelta aquí y por supuesto queremos agradecerles a todas aquellas personas que se han suscrito, que han comentado, que nos han dedicado amablemente su tiempo, aunque otros no, pero no importa. Son cosas de la vida y de la democracia y creo que en esta comunidad de YouTube que hemos venido creando estamos para eso, sobre todo para polemizar y no estar de acuerdo en todo. En esta nueva edición de La Quinta Podcast trataremos de un tema muy especial y antes de comenzar quisiera dar la palabra a mis contertulios Lester F. Ballester, hoy sí dije la F, y Evelio Traba Fonseca. Evelio A. ¿Ya? Evelio A. Fonseca. A. Traba. Evelio Antonio Traba. Bueno, qué placer estar de aquí, qué placer regresar a este espacio, a la Quinta, a la librería. Y le damos la bienvenida entonces al 2025, ustedes que nos ven, nosotros que estamos aquí. Y lo hacemos de la mejor manera posible, con literatura, con arte y haciendo un podcast. Muy bien, bueno, esperemos que este 2025 sea un año pródigo de alegrías en todos los sentidos. Yo creo que de alguna forma las fatalidades ya están conjuradas y que depende de uno pues cambiar el curso de los acontecimientos de nuestras acciones. Y pues bueno, todo lo bueno que le pueda desear a la audiencia ya está deseado de antemano. ¡Feliz Año Nuevo! Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Y Rita por allá que no habla también les desea un feliz Año Nuevo y nos saluda desde aquí. Pues eso generalmente sucede porque hay una nueva generación que redescubre al mundo, redescubre las letras, redescubre la historia, el arte, ¿no? En la investigación sobre Maximiliano y Carlota yo me di cuenta que más o menos cada 20 o 25 años había más libros sobre Carlota. Eso quiere decir que había nuevos historiadores que se interesaban en el viejo tema y escribían sobre él haciendo variaciones, por supuesto, ¿no? Yo creo que lo mismo ocurre con la novela y la poesía. Y bueno, ya entrando en materia en este podcast La Quinta, quisiéramos hablar de un tema que nos apasiona dentro de la literatura. Me refiero a la novela histórica. ¿Qué sucede con la novela histórica? Los tres somos escritores que en cierta medida, Evelio sobre todo, que es un novelista ya de kilometraje andado, Tengo el cuentamillas gastado. Ya es un consagrado ya. No, ni tanto. hemos tocado tanto en cuentos como ya sea en novelas sobre este género apasionante que creo que es uno de los más ricos a la hora de ser tratado por las disímiles vertientes que tiene. Y en este programa de hoy tocaremos desde los orígenes, las influencias propias que hemos tenido, autores favoritos, así como la sociedad que se refleja en estos tiempos. Y bueno, Lester, voy a romper la dinámica no escrita que hemos establecido, así que siempre damos la palabra a Evelio porque se suele robar todo el podcast. Quisiera que me hablaras de la novela histórica, de cuál es tu mayor referente, o al menos pudiera decirme la novela que más te ha influido en esta temática de la literatura. Mira, hace un par de años, y voy a empezar por esta novela, yo tuve una recomendación de mi madre. Mi madre, yo tenía una biblioteca en la casa, teníamos una biblioteca en la casa, todavía está ahí, que se hace uso correctivo de ella. Y esa biblioteca, mi mamá fue la que la empezó a armar y yo, fui contribuyendo. Y ella siempre tuvo una novela, Quo Vadis, el nombre del polaco. El nombre siempre es un problema, pero esa novela siempre mi madre me dijo, debes leerla, tienes que leerla. Y siempre que yo estaba sin una lectura,
me decía, ¿por qué no lees Quo Vadis? Era como un mantra, ¿no? Una especie de oración que se repetía ahí. ¿Por qué no lees Quo Vadis? Y bueno, la verdad que tomó casi 5 años para que yo la leyera. Pero cuando la leí, te puedo decir que fue una de las novelas que me impactó, sinceramente, de una manera excepcional. Porque, ¿qué pasa? No fue la primera novela histórica que leí, pero sí fue la primera que la recomendación, como vino desde tanto tiempo atrás, y yo la tuve cargando durante tanto tiempo, fue como que el choque fue, ¿qué estaba haciendo con mi vida? ¿Por qué no había leído esto antes? Pero bueno, también creemos que los libros llegan cuando tienen que llegar. Esta novela para mí realmente representó una exploración en toda la medida de la palabra de la época romana, de la persecución de la iglesia primitiva. Y yo diría que fue una de las mayores obras literarias en cuanto a novela histórica que tuvo una repercusión tremenda en mí, tremenda. Yo realmente hasta el día de hoy la recomendé en otros podcasts y creo que la seguiré recomendando por el resto de los tiempos. Sí, claro, y bueno, siempre existen ese tipo de lecturas definitorias que suponen un parteaguas en la concepción personal que tenemos tanto en la sociedad como para nosotros mismos, que nos abocamos en este kamikaze oficio que es ser escritor. Y para partir entonces de los orígenes, tenemos aquí al especialista y doctor en temas de génesis literarias, Evelio, que quisiéramos hablar sobre, a tu concepción, ¿cuáles crees que son los engranajes que han configurado la novela histórica? Bueno, mira, yo creo que la novela histórica está íntimamente ligada a la novela histórica como subgénero narrativo, como subgénero novelístico, está estrechamente ligada con la esencia misma de la literatura. La esencia misma de la literatura está relacionada con la inconformidad y con la necesidad que tenemos los seres humanos de lo imposible, ¿ya? Porque fíjate, la vida, si te pones a pensar, una vida sin arte, una vida sin literatura sería, yo creo que los suicidios, las tasas de suicidio fueran, no se pudieran computar, ¿verdad? Porque el arte, la cultura, la literatura, son aquellos elementos que le dan un sentido al soporte de la materialidad, ¿no? Es decir, los griegos decían que sin el arte, que sin la poesía, que sin la filosofía, pues bueno, que la vida prácticamente carecía de sentido y que la vida tenía una condición miserable, ¿no? Entonces los griegos, y pues de eso quiero hablar, tenían ese concepto de la recreación del pasado, de la intelección del pasado, como un hecho importantísimo para sazonar la vida, para darle un sentido a la vida y para aprender grandes lecciones filosóficas del pasado. Y ahí tenemos el caso, que no me voy a extender mucho en los orígenes, pero bueno, tenemos el caso de la Ilíada, la Odisea y la Eneida, ¿verdad? La Ilíada y la Odisea no se consideran estrictamente novelas históricas, porque no son novelas, son grandes poemas épicos, que bueno, la épica tiene otras características, aunque la novela nace de la épica, pero evidentemente hay un afán revisionista por parte de Homero, porque Homero en el siglo VIII a.C. reconstruye unos hechos que acaecieron en lo que hoy conocemos como Turquía, el estrecho de los Dardanelos, que es donde se ha ubicado históricamente la ciudad de Troya, unos hechos que acontecieron aproximadamente en el año 1195 a.C. Estamos hablando de unos 500 años de diferencia. Es decir, es el primer autor que se esfuerza por entender qué pasó 500 años antes de él. Yo creo que ese es el kit fundamental de una novela histórica. Un novelista que reconstruye un pasado que no vivió y trata de entender las mecánicas lógicas, las mecánicas emocionales de ese pasado, historia de las mentalidades, conflictos bélicos, conflictos políticos, motivaciones de vida, cuáles eran los horizontes y las expectativas de unas personas en un tiempo, en un espacio determinado. Es decir, Homero no lo sabía, pero Homero emplea por primera vez las categorías que más tarde Aristóteles hablaría de ellas, que son tiempo, espacio, acción, y a eso sumó una categoría que es la categoría del mito, que es lo que convierte la Ilíada en la Odisea en esos ejemplos insuperables de la literatura. Decía Borges, y yo creo que con toda razón, que en la Ilíada y la Odisea está toda la literatura, es decir, todo está inventado ahí, ¿no? Y de alguna forma, reitero, ya que Homero se inspiró en unos hechos que le antecedieron unos 500 años, pues tuvo que leer
o escuchar, porque la literatura era mayormente literatura oral, tuvo que escuchar el legado de los hititas, tuvo que escuchar el legado de los babilonios, tuvo que entrar en contacto porque, a ver, cuando escribes una novela histórica, tratas de permearte del espíritu de esa época y no solamente vas al dato frío, sino que vas a una serie de informaciones contextuales que van a hacer que el novelista histórico transmita íntegro el perfume del pasado, que creo que de eso se trata básicamente. Bueno, ya luego lo otro, el ciclo homérico se cierra con la Eneida de Virgilio, donde Virgilio reconstruye para el emperador Augusto un supuesto linaje del emperador relacionado con el héroe troyano Eneas, que sale de una Troya incendiada con su padre a cuestas. Y bueno, no me voy a extender hablando de ese argumento, porque bueno, cualquier persona puede entrar a cualquier fuente de internet y ver de qué va la Eneida, ¿no? Pero básicamente el ciclo homérico se cierra ahí y Virgilio pues se documenta. Es decir, el novelista histórico es aquel que se documenta en datos precisos y fiables para reconstruir un pasado. Entonces, bueno, luego tenemos el gran salto de Shakespeare, ¿verdad? Hay que hablar de los dramas históricos de Shakespeare. Shakespeare es probablemente el primer autor europeo que no escribe novela histórica, pero escribe un teatro histórico. Y bueno, las piezas de Ricardo III, Ricardo II, Enrique VIII, Enrique V y el propio Hamlet, pues sencillamente son piezas donde Shakespeare investiga este medioevo europeo, principalmente en Inglaterra, principalmente en Dinamarca, y esto es otra cuestión interesante. Shakespeare es, junto con Homero en ese sentido, el primer autor de la modernidad que hace un salto no solamente temporal, sino un salto espacial. Es decir, Homero reconstruye una acción, siendo griego, que se desarrolla en Turquía, ¿ya? Y Shakespeare reconstruye una acción que se desarrolla en Dinamarca, que se desarrolla, bueno, en la propia Inglaterra, y de alguna forma, Romeo y Julieta pudiese considerarse una pieza histórica también, porque bueno, recrea el conflicto entre las principales familias de la Verona medieval, sí. Y entra en una mentalidad, entra en una cuerda, entra en una necesidad de explicar el pasado, pero esto, reitero, se hace sobre unos datos precisos, con una seriedad, con un sentido del compromiso, y ya lo que sale de ahí en adelante depende de la magia y del talento de un escritor. Sí, por supuesto, creo que si hasta hoy en día no se ha llegado a construir una máquina del tiempo, creo que la verdadera máquina del tiempo son los escritores quienes hacen una exploración al pasado, ya sea desde las sociedades, sobre unos temas muy interesantes, porque si bien cuando hablamos de una novela histórica hay que recordar también cómo se hablaba en aquellas sociedades, cuáles eran las costumbres de estas sociedades. Y creo que sobre todo en el siglo XIX europeo, donde se escribieron novelas fascinantes, hablo de dos catedrales literarias, como me quiero referir a Guerra y Paz y Los Miserables, es un ejercicio literario y narrativo brutal, porque en el caso de Tolstói recrea todas estas guerras napoleónicas que se vienen sucediendo a partir desde el avance indetenible del gran armée, del gran ejército de Napoleón, desde Polonia hasta la llegada en Moscú, cuando encuentra esta Moscú incendiada, y creo que es una recreación magnífica, no solamente de los rusos que se encontraban, bueno, las intrigas palaciegas que hay entre estos príncipes del zar, de la corte del zar, que en diferentes medidas y niveles lo va recreando Tolstói, sino también del pensamiento del hombre común de esta época, porque Tolstói no solo se refleja, o describe el pensamiento de Napoleón, o el caso de Pierre Besukhov, que es el protagonista de Guerra y Paz, que va atravesando todas estas etapas en una búsqueda personal, sino que con breves destellos Tolstói también le da voz al hombre de estos tiempos, al hombre común, a los mercaderes, a la nieve, incluso podemos imaginar cómo recrea cuando el gran armée, el gran ejército se viene retirando, porque la invasión a Rusia fue un fracaso, no encontraron, lo único que pudieron cosechar fue cenizas. Va recreando el gran fastidio que sienten estos soldados cuando van de regreso en medio del deshielo, donde son masacrados brutalmente. Y creo que ese ejercicio literario que plantea Tolstói es magnífico, no solamente para adentrarnos en el tiempo y el hombre y sus circunstancias que lo rodearon, sino para conocer aún más cómo pensaban las personas de esta época. Y creo que a partir de lo que hace Tolstói, en este caso Guerra y Paz, y lo que sugiere Víctor Hugo con Los Miserables, que en el magnífico pasaje
que realiza desde el subterráneo de París del alcantarillado cuando Jean Valjean lleva a Marius en sus hombros, va recreando esta historia subterránea de la gran capital europea. Creo que nos da la medida que la novela histórica no solamente sirve para conocer la historia de la humanidad, sino también para conocer desde el punto de vista arquitectónico incluso cómo crecieron las ciudades, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Hay otro punto interesante que yo creo que conecta directamente con eso que tú acabas de decir, y es que la novela histórica sirve también como una crítica de la historia, ¿ya? Es decir, decía Saramago en Historia del Cerco de Lisboa, que la historia fue vida real en un momento en que aún no podíamos llamarla historia, ¿no? Entonces, esa distancia necesaria para juzgar los hechos, que se estima la mínima en 50 años, para que alguien pueda mirar hacia atrás y ver cómo pensaba la gente, cómo actuaba, cuáles eran sus motivaciones, esa distancia necesaria la logra el novelista histórico y logra realizar, en muchos casos, una revisión de la historia. Y quiero hablar puntualmente de una obra que acaba de salir ahora el año pasado. La obra es una novela de Juan Manuel de Prada que se llama Mil ojos esconde la noche. Mil ojos esconde la noche analiza el drama de los exiliados republicanos en el París de la ocupación nazi. Pero Juan Manuel de Prada ha hecho una revisión histórica impresionante donde desmonta la historia y nos dice que la historia que hemos conocido hasta hoy está montada sobre un engranaje de mentiras convenientes. Es decir, nos han dicho, por ejemplo, que Pablo Picasso era un héroe de la resistencia o que ayudaba a los exiliados españoles en París, etcétera, etcétera. Y Juan Manuel de Prada, con documentación seria, con documentos obtenidos en los archivos alemanes, con documentos obtenidos en los archivos franceses, Juan Manuel de Prada desmonta todo esto. Y no quiero hacer spoiler, pero nos dice, lo que nos han contado no es como nos lo han contado. Y aprovecha esta magnífica novela, reitero, Mil ojos esconde la noche, para hacer un desmontaje extraordinario, no solamente de las verdades y las mentiras históricas, sino de la condición humana en todas las épocas. Actualmente yo me estoy leyendo 1984, es una de las deudas literarias que tenía pendiente. Y si bien la novela no es una novela histórica, porque su propósito es una novela de ciencia ficción, es decir, contar qué sucede en una época en el futuro, 1984 precisamente, me estoy leyendo un pasaje que me recordaste ahora muchísimo, en la que el personaje Winston él se cuestiona, una de las cosas que se cuestiona es como el gran hermano les hace creer a la gente que el pasado no es moldeable, no es manejable, no se puede reconstruir. Y entonces me recordaste muchísimo eso, porque imagínate, no recuerdo la cita, no tengo esa capacidad tuya de recordar las citas así textuales, pero él se cuestiona y dice, si lo único que no se podía alterar era el pasado y el gran hermano lo ha logrado, ¿qué nos queda? Claro, en 1984 aparece una institución tenebrosa que se llama el Ministerio de la Verdad. Sí. Que el Ministerio de la Verdad se encarga de reescribir la prensa. Sí. Tienen un equipo, un ministerio reescribiendo el pasado, porque hay una cosa interesante que dice Orwell, y es que quien domina el pasado domina el futuro. Sí. ¿Ya? Y bueno, Churchill en algún momento dijo que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Es decir, vivimos en una especie de eras cíclicas que se van repitiendo bajo distintos disfraces, pero que la condición humana, esencialmente lo que es el ser humano, origina esas ruletas, origina esas ruedas, esas norias que se van repitiendo con los hechos, pero evidentemente, claro, el pasado es mucho más importante de lo que nos imaginamos. Sí. Nosotros somos el pasado. Un paso en falso de nuestros ancestros hace 100 años y no estuviéramos grabando este podcast aquí. Un cambio de novia, un cambio de comida, un cambio de barco, un cambio de camino. Una elección pudo haber cambiado las cosas. La elección más frívola. Exactamente. Que Paul Auster, que Dios tenga en gloria, escribió uno de sus grandes monumentos que se puede catalogar como una novela histórica, que es 4321. 4321 son las 4 vidas posibles de un tal Ferguson, que es un inmigrante, no recuerdo si ruso o es de un país eslavo, que llega a Estados Unidos y bueno, pues Auster recrea 4 posibles vidas totalmente distintas basadas en el factor de la elección. Es decir, hay un punto
en que las cosas pudieron haber cambiado, que pudieron haber sido totalmente distintas. Y es eso, es que la novela histórica, entre otras cosas, trabaja con el factor amplísimo de la posibilidad. Es decir, qué posibilidades hay de que ocurra una cosa y no otra. Bueno, por ahí nos estaríamos metiendo en otro camino. Sí, claro, porque podemos entender, perdón que te haya interrumpido, podemos entender también que dentro de la ficción histórica, en este caso la novela histórica, hay otras vertientes, un camino que se bifurca, no solo en dos sentidos, sino en varios, porque podemos entenderlo incluso en también la novela de dictador, que sobre todo a partir de Tirano Bandera, de Valle Inclán, creo que se un precedente en el mundo hispanoamericano, porque Totalmente. Tenemos un monumento literario como Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, que es narrando desde la visión de José Gaspar Rodríguez de Francia, cómo es este Paraguay blindado al mundo cuando todos los países de los antiguos virreinatos de América se van a la barbarie. Este hombre decide cerrar a cal y canto Claro. el Paraguay que crece hacia adentro. Y tenemos entonces desde la introspección un interesante ejercicio que plantea Roa Bastos de cómo es la historia de este país cerrado totalmente al mundo. Sin embargo, lo que sucede, uno tiende a empatizar con este tipo de personajes que es un déspota ilustrado, la verdad, y creo que esta riqueza que se manifiesta desde el género de la novela histórica, desde la novela de dictador, creo que sobre todo en América Latina, que es una tierra tan vasta y fértil para eso, como dijera Vargas Llosa, creo que parte un precedente de lo que se vino después con el propio Vargas Llosa, con la fiesta del Chivo, que nos sumerge en el contexto de la República Dominicana trujillista, que son ejercicios nuevamente estéticos y literarios para sumergirnos en el pensamiento social de una época, ya sea marcada por golpe de Estado, marcada por regímenes autoritarios, y creo que lo fundamental es eso, para saber sobre todo hacia dónde no debemos ir como sociedad, porque las novelas históricas incluso marcan estos precedentes de los conflictos bélicos que sucedieron, de los pensamientos, las intrigas, el espionaje, lo cual para mí creo que es una riqueza brutal en el sentido de edificarte el alma, y creo que en mi madurez literaria, puedo decirlo así, valga la casualidad que tenía 18 años, fue cuando me empecé a leerme El hombre que amaba a los perros, que ya lo he mencionado varias veces, incluso hace 11 años que me lo leí, porque recuerdo exactamente, fue en septiembre del 2013, y creo que eso marca un antes y un después en mi persona, y todo aquel que se haya acercado a este libro, creo que tiene que haber sentido lo mismo, cómo se derrumban esos paradigmas de lo que estamos hablando mismo, de la historia falseada, edulcorada, y creo que este tipo de obras literarias se encargan de eso, de ser una masa de demolición para derrumbar todos los conceptos que tenemos preconcebidos en la mente y cuestionarnos quiénes somos. Hola, soy Leonardo Madura, escritor, y por esta vía los estoy invitando a sumarse a la Quinta Podcast, inscribirse y disfrutar de este espacio sobre literatura. Gracias. Ahora que tú estabas hablando del hombre que amaba a los perros, ahí estando y quedándome ahí mismo en Padura, yo leí, antes de El hombre que amaba a los perros, leí Herejes, que es la novela sobre Rembrandt y su aprendiz judío. Y bueno, eso ya yo creo que ya es un poquito más de historia ficcionada que novela histórica. Porque bueno, leí un poco y ya es un poco inexacto, pero Padura hace un trabajo genial con el tema de el derivante de la historia y la conexión entre Cuba y ese personaje tan lejano, en una época tan lejana, y son formas en las que realmente tú viajas como un río por el cauce de la historia. Lo que podemos decir a través de este tipo de obras es que uno se monta en una lanchita, y no vamos a decir que vamos a cruzar el estrecho de la Florida ni nada por el estilo, pero uno se monta en un barco y uno va fluyendo con la historia, que es fluir con la historia misma del libro y con la historia en el sentido macro, y cómo ese cauce se mueve, y cómo uno ve los vericuetos y ve exactamente cómo funcionan las conspiraciones, cómo funcionan las purgas, cómo funciona o cómo fueron las grandes mortandades y las pandemias. Y eso, la novela histórica me parece, la novela histórica, la historia ficcionada, la novela del dictador, me parece que es una cosa que sin duda te abre una ventana, una puerta que es muy difícil que otro libro pueda hacerlo en cuanto a mirar hacia atrás. Sí, indudablemente también eso está ligado con de qué lado está quien escribe una novela histórica, ¿no? Sí. Claro, es decir, que cuál es la construcción de pensamiento y cuál es la construcción ideológica de quien escribe esa novela histórica.
porque si nos ponemos a elaborar las largas listas de novelas históricas de la historia reciente de Alemania, las novelas escritas durante el fascismo, ¿ya? Hay una gran multitud de autores que incluso escribieron bien desde el punto de vista estilístico, pero el afán estaba en recrear una historia de los nibelungos, una historia de la supremacía racial de los nazis, que tuviese de alguna forma una conexión y una explicación del pasado, pero esto es una explicación conveniente al servicio de una ideología. Y yo quisiera hablar en este sentido, brevemente, siempre digo brevemente y me extiendo más. Quisiera hablar... Una extensa brevedad. Sí, quisiera hablar de El siglo de las luces. Es un caso totalmente raro de nuestro Alejo Carpentier. Alejo Carpentier era un hombre que estaba integrado con el sistema y con la Revolución Cubana, con su surgimiento. De hecho, estaba en Caracas y regresó a Cuba para formar parte de ese movimiento que lo fue auténticamente en su momento. Hay que decir la verdad, lo fue. Sí. Ya luego hubo un desengaño, comenzaron a verse una serie de verdades, etcétera. Pero lo curioso es que Alejo Carpentier escribe una novela que parece una loa a la revolución, porque estamos hablando de la exportación de la Revolución Francesa a las Antillas, la llegada de la guillotina a Haití, concretamente, y a Martinica, y cómo esto se va pervirtiendo. Es decir, Alejo Carpentier nos habla de cómo a veces nos venden perversiones bajo el disfraz de una utopía, ¿no? Y esa manera simbólica de encarar revoluciones que se distorsionan, que se pierden, que se pervierten o que a la larga se convierten en instrumentos de manipulación, eso lo logra extraordinariamente, y en su momento muy pocos intelectuales se dieron cuenta, alabaron el gran monumento lingüístico, el gran monumento literario que es El siglo de las luces, pero mucha gente no vio esa conexión simbólica que tienen todas las revoluciones que, como diría, ahora no recuerdo quién, son como Saturno que devoran a sus propios hijos. Creo que Benito Juárez dijo algo parecido al respecto. Y ahora que tocas Benito Juárez, caigo en el tema de México, que en lo personal creo que es una de las novelas mejor escritas en el universo, hay que decirlo así, que es la unión del canon europeo con el canon latinoamericano, y me refiero a Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Palabras mayores. Un maestro de todas reglas. En todas reglas, con ese inicio dice: yo soy Carlota de Bélgica, donde se adentra la mente de una persona que ya está totalmente ida de este mundo, que es Carlota, la esposa de Maximiliano, la fallida emperatriz de este volátil imperio mexicano establecido por Napoleón III, más conocido como Mostachú, por los detractores de su tiempo. Y creo que partiendo de un proyecto fallido, Fernando del Paso nos da una exploración que sin embargo no toma partido por ningún lugar. Porque ¿qué hace? Presenta tanto cómo es el mundo de esta Europa que desembarca por Veracruz, que establece su palacio en la cima de Chapultepec, donde Maximiliano, creo que es un romántico idealista, pretende cambiar un México que es incambiable, envuelto en tantas guerras civiles, conflictos intestinos. Y también de la misma manera refleja el dolor de un Benito Juárez con su gobierno itinerante, que refleja a este hombre que ha sufrido el exilio, que ha sufrido la muerte de sus hijos, que se ve separado de su esposa, que refleja las motivaciones de un hombre decidido a regresar e instaurar lo que él cree legítimo. Y la otra carta de la baraja es este Maximiliano con su mente ilustrada, que trae a México, digámoslo así, el desarrollo, por así decirlo, las buenas intenciones que sufrieron lamentablemente el abandono de Napoleón, porque era más bien una aventura expansionista donde Maximiliano fue el títere ideal para esto. Y creo que la manera en que Fernando del Paso refleja este México lleno de conflictos altisonantes en ciertas medidas, con unas fiestas palaciegas, rebosantes en los banquetes, mientras soldados procedentes de Francia, de África, de Alemania pasan hambre y sed en los desiertos, es un ejercicio histórico tremendísimo y disfrutable, porque incluso mientras iba leyendo me fui documentando mucho más hasta el desenlace en el Cerro de las Campanas, cuando Tomás Mejía, Miguel Miramón y Maximiliano sufren el fuego de una causa que ellos creían defender y mueren a manos incluso de sus propios coterráneos, por decirlo así, porque Maximiliano se sentía un mexicano total. En lo que podemos incluso presenta este enamoramiento de un hombre nacido en Austria, en la distancia, probablemente nieto de Napoleón Bonaparte, que se siente mexicano, que aprende náhuatl. Entonces aquí vemos cómo se irriga el torrente sanguíneo de este hombre venido de lejos,
la identidad de un pueblo extranjero para él, que a su vez él es extranjero también. Exacto. Y entonces esta confluencia que hace Fernando del Paso, como partiendo como justificación de la novela histórica, creo que es una recreación magnífica de un conocimiento que nosotros desde hoy, desde la comunidad del presente, podemos comentar. Y bueno, y creo que satisfacernos una lectura como esta. Sí, mira, hay un punto que a mí me parece interesante de esta novela conectado con la actualidad. Yo creo que esta novela tiene dos grandes características, o si hay una tercera tú me dices, porque bueno, hace muchísimo tiempo que la leí. La primera es la calidad de la información, es decir, Fernando del Paso obtuvo una beca Guggenheim, no recuerdo en qué año, bueno, la novela se publicó, creo que es una novela del 89, ¿no? Si mal no recuerdo. Y entonces se pasó mucho tiempo investigando en los archivos mexicanos, en los archivos austriacos, alemanes, en Estados Unidos, etcétera, que la calidad de la información que maneja es impresionante. Eso Sí. es uno. Pero lo otro es que a la par, y yo creo que incluso más, de ese enormísimo trabajo con la investigación histórica, está el tema de la elaboración del lenguaje. La novela no tiene una línea de desperdicio. La novela es un diamante desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista del reto metafórico, porque yo creo que es una acción que se narra en un largo poema. La novela es un larguísimo poema. Y bueno, apoyándome en eso, quiero llamar la atención sobre el hecho de que actualmente, sobre todo aquí en España, hay una fiebre de la novela histórica, Sí. donde a veces las escuelas de escritura creativa les hacen creer a ciertas personas con entusiasmo, es decir, usted con entusiasmo solamente no puede escribir una novela histórica. Es decir, una novela histórica necesita rigor histórico Sí. y necesita lenguaje, ¿ya? Para que esa novela se convierta en una pieza de artillería, para que esa novela se convierta en una obra de arte, y el caso perfecto es Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós, que lo logró. Pero bueno, yo te digo, Ah, preferentemente para mí, Fernando del Paso, y para mí hay otro gran novelista que es Juan José Saer, que para mí, El Entenado yo lo tengo en un altar, o sea, la tengo en un altar. Es una paréntesis, novela, pues, estás hablando de España. Perdón, ahora voy a hablar de Benito Pérez Galdós. Continúa. Ok. Pero bueno, a lo que me refiero es que Saltamos ahí. hay una proliferación de una novela histórica aquí en España muy light, muy, qué sé yo, es muy suelta, muy no encuentras tú el rigor del trabajo con el dato histórico. Es y café luego con leche. es un café con leche muy suave, muy que tú te das cuenta. Entonces hay toda una escuela de, bueno, sí, tú puedes escribir una novela histórica. No, una novela histórica yo creo que entre otras cosas también es un esfuerzo volutivo. Es un esfuerzo de la voluntad tremendo, porque lleva muchísimo tiempo. Es decir, usted no puede, como novelista histórico, desarrollar la trama e investigar al mismo tiempo. Eso no se puede hacer. Usted tiene que hacer un trabajo de campo sumamente profundo y realizar una lectura entre líneas de una época totalmente profesional, para luego entonces pasar al proceso de escritura. Entonces, una novela histórica seria no se escribe ni en 2 ni en 3 meses. Por lo general es un trabajo de años. Entonces vemos hoy que clubes literarios, escuelas de creación literaria, de escritura creativa, como comúnmente se les llama, pues venden esto como que usted sí puede escribir una novela histórica, escribe una novela histórica acompañado por fulano, fulana de tal. Eso no está mal, pero es una vocación de largo aliento, no es una cuestión, es decir, un novelista histórico no es producto de una cadena de ensamblaje en masa, ¿no? Entonces, perdón, ¿qué estoy viendo yo? Por supuesto, hay grandes novelas. Sí. Esta misma que acabo de hablar, Mil ojos se esconde la noche, es un monumento. Yo creo que de las últimas grandes novelas históricas, esta es una, ¿ya? Otra gran novela histórica contemporánea española, que bueno, ya es un poco del siglo XX, es En busca del unicornio, de Juan Eslava Galán, que me parece que es otro grandísimo maestro. Es decir, hay muchísimos casos de grandes novelas que se están produciendo ahora, pero también hay ese efecto de contraparte de una novela histórica muy suelta, muy aguada, que no cumple con los altos estándares de lo que es la novela histórica. Y yo creo que, como bien has dicho tú, ese español que se escribe, ese castellano de América, ha aportado muchísimo a la novela histórica, con el caso de Noticias del Imperio, con el caso de Evo Marzo, de Manuel Lainez Mujica, y con el caso de mi admiradísimo Juan José Saer, que aprovecho para recomendar El Entenado.
Sí, claro, entonces ya que dijimos España, no podemos dejar de mencionar que lo de metí la cuña a Benito Pérez Galdós, que creo que es el gran cronista del siglo XIX español, con sus episodios nacionales, desde la guerra de independencia, con la intervención napoleónica, cuando José Bonaparte es nombrado rey por su hermano. Totalmente. Y esta exploración que hace a la sociedad de ese momento rebelde, abocada en quitarse de encima a los gabachos. Rita debe saber mucho mejor de lo que estoy hablando. No, dice que no, pero bueno, no importa. Creo que esta exploración que hace Pérez Galdós a partir de la sociedad de este hombre común que se manifiesta, como lo vemos en el 2 de mayo, que se enfrenta a los fusilamientos, a la caballería de los mamelucos encima de ellos, y bueno, va desplegando el abanico histórico desde Bailén, de la batalla de los Arapiles. Considero que si van a remitirse y abocarse, en este caso en el oficio de escritor, en el caso específico de España, en un contexto específico, creo que Benito Pérez Galdós es el mayor referente que se pueda tener en este sentido. Es el padre. Es el padre, sin duda El alguna. padre. Que incluso ya en los últimos tiempos tuvo estrechez económica y se negó a vender sus episodios nacionales porque dice, pídale un padre que ponga en venta a su hijo, creo que fue algo así. O sea que el propio Pérez Galdós creo que es incluso novelable por todo lo que se enfrentó y todo lo que vivió en un contexto de adversidad, que incluso fue político, representante de Puerto Rico en las cortes aquí en España. Todo gran novelista tiene detrás una novela que es su propia vida. Una novela propia, entonces. Exacto. La mayor novela de Cervantes no es el Quijote, es su propia vida. Su propia vida. Entonces creo que también es interesante cuando leemos una novela histórica remitirnos a ese autor, porque va a ser otra manera, o sea, va a ser como leer la contratapa de un propio libro, porque entendiendo los intereses que tiene ese autor, creo que podemos tener una cosmovisión mucho mayor de lo que es una novela histórica en sí, y cuáles son las ambiciones que pretendía ese autor al escribir una novela, que inevitablemente quien prefiere el género histórico se va a sentir benevolentemente, digamos así, de una maravillosa forma contaminado. Sí. Tanto por el estilo, por la manera, por los giros narrativos que implementa, por estas mañas que nosotros siempre los escritores estamos a la casa para saber cómo lo hace, y creo que es fundamental a la hora de uno, tanto primero como lector y luego como escritor, tenerlo en cuenta. Mira, yo creo que Evelio obviamente sabe muchísimo más del proceso de escritura de una novela histórica, porque bueno, ya tiene un camino recorrido en este sentido. Pero una de las cosas que a mí me ha asombrado muchísimo es que, bueno, ya lo hemos comentado, pero Al está en un intento similar y yo estoy en un intento similar, o bueno, no vamos a llamarla intento, estamos en el proceso de escritura, estamos en el proceso de escritura de una novela histórica. Y a mí una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención en el proceso de la investigación es que uno realmente piensa que sabe algo hasta que se sienta con un archivo de periódicos de hace 60 o 70 años y se empieza a revisar página por página y descubre que sabe menos todavía. Sí. Entonces es una cosa, porque recuerdo que una de las cosas que realicé, que he hecho para la novela esta que estoy escribiendo y que yo sé que me va a tomar tiempo, es sentarme, pasarme casi un mes con los periódicos, con esos archivos históricos. Más. Sí, más, y darme cuenta de que digo, bueno, definitivamente no sé nada, me hace falta ir a otro lugar, ir a otra fuente. Entonces, lo que quiero dejar en claro es como que uno puede presumir o puede decir, sí, yo hice una investigación, pero es que muchas veces esa investigación te quedas como el iceberg. Tú ves el 10%, pero tienes un 90% para abajo, que realmente, si quieres hacer algo bueno, tienes que nadar profundo. Tienes que sumergirte, indudablemente. Y mira, ahí yo creo que, bueno, es importante el tema de las lecturas de un escritor. Sí. El primer deber de un escritor no es escribir, es leer. ¿Ya? Y eso muy poca gente lo tiene claro a veces, ¿no? Si usted no va a escribir ni una novela histórica, ni romántica, ni de lo que sea, si usted no es primeramente un lector, ¿no? Eso hay que tenerlo claro para absorber no solamente el contexto de información, porque hay un contexto gravitacional del cómo hacer una novela que está en las lecturas, precisamente, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que cuando ya un autor está permeado de todo esto, sea capaz de situar a sus lectores en el escenario. Ahora, ¿cómo se logra eso? Es el trabajo con los detalles. Preguntas tan simples. ¿Qué comían los soldados españoles que pelearon en Filipinas, los últimos de Filipinas, pongamos por caso, ¿ya? ¿Qué era lo que la naturaleza allí le ofrecía en ese lugar tan remoto? ¿Qué productos le llegaban de España en aquel momento? ¿Comían productos enlatados, sí o no? Es decir, hay una serie de preguntas que son preguntas elementales, que van desde las comidas, los sabores,
los olores, las sensaciones táctiles, la historia de la textilería, que García Márquez es un experto, que siempre me llamó mucho la atención eso de García Márquez, que describe una amplísima variedad de tejidos, de tipos de tela, para hablar de los vestidos de las mujeres. Es decir, es un trabajo de reconstrucción minucioso que pasa necesariamente por las sensaciones, el tacto, el oído, el olfato, y esto en lo que Fernando del Paso es un maestro, que es la imagen, porque como decía Lezama, la literatura es ante todo imagen, ¿verdad? Y esa imagen vale más que 1000 palabras y vale por sí misma también, ¿no? Entonces, cuando escribes una novela histórica, pues claro que eso el lector lo siente y termina agradeciéndolo al final. Dice, he hecho un viaje en el tiempo, pero no ha sido un viaje en el tiempo superficial, ha sido un viaje en el tiempo donde yo he estado ahí. Es decir, yo he leído novelas históricas, por ejemplo, en el caso del Entenado, es una novela cuando Saer te describe los olores de la carne humana asada en unas varas de palillos verdes, está hablando de un festín caníbal. Yo, honestamente, como te describe esos olores, a mí me dio prácticamente náuseas. Es decir, tú te conectas tanto con esa realidad que tú la sientes. Y cuando eso ocurre, pues ahí es donde se produce el milagro de la literatura, sí, que está en sacar al lector de su condición anodina, de la condición miserable que tenemos todos, y equipararlo a un Dios. En eso creo que consiste básicamente. Sí, claro, y bueno, llegado a esta instancia, le invitamos a todos ustedes amigos a suscribirse, a compartir, a comentar este programa La Quinta Podcast, desde la librería La Quinta en Ourense, Galicia. Estamos más que felices de compartir con ustedes y les propongo pasar entonces a la siguiente sección. I've read Perfume by Patrick Susskind about 10 times in my life, and I can't stop reading it. It's like something that's just stationary in my pocket all the time. Bueno amigos, estamos de vuelta aquí en La Quinta Podcast desde la librería La Quinta en Ourense, Galicia, y llegamos a este espacio de convergencia entre cine y literatura. En este caso queremos hablar de una obra literaria y fílmica de lujo, más allá de las polémicas de su propio autor. En este caso me refiero al Perfume del escritor alemán Patrick Süskind. Esta es una novela fascinante por cómo está concebida en este París invivible que retrata el autor alemán, que pienso que es una excelente justificación para sumergirnos en el no abordado mundo de la perfumería. Y si bien en este podcast tratamos sobre la novela histórica, creo que la recreación que realiza Süskind a través de este personaje llamado Jean-Baptiste Brunil, creo que es uno de los mayores aciertos literarios que se pueden haber concebido. Te cedo el libro y la palabra. Bueno, esta novela y posterior adaptación cinematográfica, yo diría que es una de las más recomendadas que he tenido en toda mi vida, sinceramente, por esto mismo, porque es una revelación de su época, es una revelación de la sensibilidad humana y de cómo funcionan las pasiones. Yo creo que es una gran novela acerca de la pasión, acerca del deseo desenfrenado, y más allá de la película, que obviamente también es ampliamente conocida, me gustó quedarme mucho más con la novela. Me gustó mucho más, sin hacerle mella a la película obviamente, pero me gustó mucho más quedarme con la novela por el hecho de enarbolar, de crear a mi propio personaje. Olvidé el nombre, Jean-Baptiste Brunil, y cómo este personaje desarrolla toda su vida, desarrolla toda su persecución por los olores de una manera tan genial y a veces trágica y canibalesca, por decirlo de alguna manera. Lo más interesante del Perfume es que nos revela que los seres humanos, por lo menos para mí, somos seres que a pesar de que, si bien no estamos obsesionados con olores todo el mundo, quizás todos tenemos cierta obsesión por algo. Y esa obsesión se revela, se muestra y se persigue de una manera atroz. Entonces, Evelio. Bueno, a mí me sorprende, queridos amigos, de esta novela, que la leí hará unos 10 o 15 años aproximadamente. Me sorprende una tesis que creo que está en el centro, como una piedra angular del libro, y es la necesidad que tenemos todos de ser amados.
en buena medida, Grenouille actúa buscando el amor que no tuvo en su infancia y lo hace a través de este superpoder del olfato, ¿no? Este mundo es un gran fresco, yo creo que es una capilla sixtina de las sensaciones odoríferas que desarrolla Patrick Süskind en esta novela. Es como una especie de reverso muy creíble de esa Francia perfumada de Versalles, ¿ya? Esa Francia que nos han vendido mucho en el cine, sobre todo, que es esa Francia que creemos que es todo fragancia, aunque rime con Francia, ¿verdad? Entonces, ese reverso de los malos olores, de la vida cotidiana, de la reconstrucción de las costumbres, de la reconstrucción de la historia de las mentalidades, es decir, cómo pensaban los franceses y buena parte de los europeos que vivían en la Europa central de aquella época, cómo veían su mundo, cuáles eran las aspiraciones que tenían. Es decir, esta historia de las mentalidades colectivas, la novela se desarrolla aproximadamente en 1738, es decir, es una novela que no está ambientada en la Revolución, como mucha gente a veces cree que es en los años previos a la Revolución, y no, es en 1738, en un París dominado por un rey, que ahora no recuerdo el nombre, Luis XIV creo que era, dominado por el rey Sol, ya por esa necesidad de proyectar el imperio francés a través de grandes espectáculos para la nobleza y para las clases altas, ¿no? Entonces, esta exploración de la naturaleza humana, de hasta qué punto somos capaces de cometer una atrocidad por satisfacer un deseo y de qué manera los instintos se imponen sobre nuestra capacidad racional para procesar el mundo y para relacionarnos con nosotros. Yo creo que sin duda es una obra que va a perdurar, es una de las grandes obras del siglo XX y para la que Patrick Süskind, como todo novelista histórico, aunque en mi criterio debo aclarar que no es una novela histórica, ¿ya? Es una novela ambientada en un contexto histórico, ¿ya? Sí. Porque la novela histórica obligatoriamente maneja el concepto de grandes personajes, grandes protagonistas, a veces no tan grandes, pero que hayan tenido un protagonismo real. Si la novela histórica trabaja con personajes reales. Y en este caso no existió, a menos que se sepa, un Jean-Baptiste Grenouille con un super olfato, etcétera, etcétera. Estas son estrategias metafóricas del autor para centrarnos en un mundo que tiene que ver con el centro de la condición humana, que es el deseo y que es la necesidad que tenemos de ser amados, de ser aceptados por los demás. Sí, sobre todo, y para finalizar y dar paso a la próxima sesión, creo que es una búsqueda de identidad constante que hace Jean-Baptiste Grenouille, porque este hombre, si sabemos que percibe todos y absolutamente todos los olores a su alrededor, con un radio increíble de distancia, él mismo no es capaz de olerse, lo cual presenta una gran paradoja, y no estoy haciendo spoiler con esto, lo aclaro, no estoy haciendo spoiler, presenta una gran paradoja de este personaje que constantemente lo persigue, curiosamente lo persigue la mala suerte, no con él, sino con las personas a su alrededor. Me viene a la mente una escena brutal en la película que es con Dustin Hoffman, este perfumero Baldini, que toma nota de todas las recetas que le da Grenouille y él ve ya su mundo nuevamente, porque es un perfumero venido a menos, que ve todo su mundo rehecho una vez más, y lo que pasa, sí, señor, está verdaderamente maldito. Pero sobre todo esta exploración que hace Grenouille desde París hasta Grasse, cuando llega a Grasse, la archiconocida ciudad de los perfumes, nos podemos tener en cuenta, o sea, desde la dimensión literaria, en este caso fílmica, que creo que sí es una recreación bastante fiel. Es muy fiel. Es muy fiel, desde mi punto de vista es muy fiel, más allá de que el autor se negó a verla. Incluso hubo una discusión de que fue a dar unas instrucciones y se fue con muy mala leche, porque parece que insistieron tanto en querer adaptarla que se dio, pero más allá de eso, él en sus propias palabras dice que se han prostituido la novela. O sea, nosotros no concordamos con él, por supuesto, pero él es el autor. Pero creo que desde lo cinematográfico es una novela que la plasma totalmente, por supuesto, llevado a un código narrativo que no es el mismo ni es abarcable, pero creo que es muy meritoria y muy disfrutable, la verdad, porque yo me acerqué al libro a partir de la película y bueno, son cosas que pasan. Rita dice que ella se niega a ver películas que provengan de la literatura, pero bueno, cada persona es un mundo y esperemos que, guiado por el buen olfato literario, no el de Jean-Baptiste Grenouille, encontremos otras obras como esta. One day he decided to combine his passions. Neubrunner invented a device that allowed cameras to be strapped to pigeons. Bueno, amigos, estamos en esta última sección de La Quinta Podcast, desde la librería La Quinta
en Ourense. Le agradecemos a todos la sintonía. Por favor, invitamos a que se suscriben, den like, compartan y comenten. Y en esta sección, digamos, lo llevado a 6 manos, vamos a hacer una recomendación literaria, cada uno de nosotros la hará. Y bueno, voy a hacer, digamos, un poco la pelota entre nosotros y quisiera recomendarles este libro, Las Palomas Fotógrafas, escrito por este amigo y talentoso autor Evelio Traba, sobre una historia de principios del siglo XX donde un fotógrafo obsesionado, valga la redundancia, con la fotografía, pero desde el punto de vista técnico, logra una maravilla, pues sí, incluso científica o mecánica, que de este maravilloso arte que es la fotografía, logra diseñar un aparato fotográfico lo suficientemente pequeño como para que una paloma lo pueda activar. Y todos nosotros nos hemos pensado cómo sería mirar el mundo desde las alturas, y creo que Evelio, con esta historia planteada no desde Julius Neuroner, sino desde las palomas, que son las encargadas de realizar las misiones cometidas por envueltas en el conflicto de la Primera Guerra Mundial, creo que es una excelente historia infanto-juvenil publicada por la editorial Norma de Colombia, que nos han dado muy buenas noticias y reseñas sobre este libro con unas ilustraciones maravillosas que, bueno, espero que lo puedan ver desde aquí. Y es una invitación no solamente para este maravilloso libro concebido desde la curiosidad de este amigo tertuliano que siempre se robó el show, pero creo que vale la pena sobre todo invertir tiempo en este tipo de libros que cambian la percepción de la historia. Deseo el libro, pero hay que hacer otra recomendación. Otra cosa, no me doblen el libro, ¿sí? Ay, perdón. Muy bien, muy bien. Vamos a lanzarlo aquí. No. Es tiempo de hacer pelotas. Voy a recomendar una novela aquí que traigo. Muy bien. Nada, con la novela de Evelio en la mano, yo creo que la mejor recomendación que podemos hacer en este momento es esta. Es decir, no es que no haya más cosas que recomendar, es que en este momento es la mejor que tenemos en la mano. Y bueno, más allá de eso, quizás conectarla y vivir un poco también de la conexión cinematográfica de la que siempre tenemos, me voy a tomar la libertad de no recomendar un libro para no hacerle sombra a mi querido colega, y voy a recomendar una película que es más o menos, o bueno, es en la misma, se desarrolla en la misma época de esta novela, y es en 1917. La película se llama así, 1917. Es una película que retrata de una manera genial y en un completo plano secuencia una toma de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, no quiero hacer spoiler, pero ya les digo que una toma en plano secuencia de una escena de batalla de la Primera Guerra Mundial es algo que dicen, bueno, es meritorio. Es meritorio. Y yo diría que esa es mi recomendación de hoy. Ya le digo, no quiero hacerle sombra aquí a mi colega. Al homenajeado tiene la palabra, tiene el libro. Te vamos a permitir un breve comentario. Muchísimas gracias. Es muy difícil hablar de libros propios. De hecho, a mí esto me crea una cierta roncha psíquica y emocional, ¿no? Hablar de mis propios libros. De hecho, es un libro que está publicado desde octubre del año pasado, y yo no lo he colgado en las redes sociales porque he dejado de creer en las redes sociales. Estoy apostando por una vida más interior, por una vida más de contacto. Pero bueno, aprovecho la oportunidad para agradecer la confianza de Norma Editorial. Es una de las 3 grandes editoriales que en este momento rigen el mercado y los gustos lectores de América Latina en el mundo infanto-juvenil. Y pues bueno, agradezco en primer lugar a Sergio Andricaín de la Fundación Cuatro Gatos, que fue la primera persona que confió en este manuscrito, que lo concebí, digamos que finales del año 2022, escrito en unas circunstancias un poco difíciles, pero llenas de esperanza para mí. Y bueno, luego la mano increíble de Fanuel Díaz. Fanuel Díaz es mi editor de Colombia, una persona que tiene una larguísima trayectoria en el mundo infanto-juvenil. Es un académico y que trabaja con todos los autores de Norma, que para mí es un placer estar al lado de Daina Saviano, ser compañero de catálogo de Daina Saviano, de Michelle Cadarusman,
de Mónica Rodríguez, que ahora hace poco obtuvo por toda justicia el Premio Nacional de Literatura Infanto-Juvenil de España. Y entonces, bueno, es un momento importante en mi carrera como autor. Les agradezco muchísimo que hayan reseñado el libro, y Alejandro, bueno, ha contado más o menos por dónde es que va, pero es como casi todas las cosas que yo escribo, es un intento de desentrañar la naturaleza humana a través de unos recursos metafóricos, lingüísticos e imaginativos, ¿no? Es una novela pues llena de ternura, llena de acción, llena de audacia. Lamentablemente no se puede adquirir por el momento en España, está disponible solo para Latinoamérica, y en este momento es la novedad más vendida de la editorial. No me gusta hablar en esos términos, pero bueno, esto para mí significa que hay muchos niños que están siendo felices con esta novela, con este palomar de Julius Neubrunner, que son estas palomas que primero son palomas domésticas y luego, urgidas por la guerra, tienen que convertirse en palomas soldados, que su misión es retratar las alturas y el campo enemigo desde el aire. Es una novela ricamente ilustrada por Henry González, que es un extraordinario ilustrador de literatura infanto-juvenil, que trabaja hace muchísimos años para Colombia y para otras metrópolis, por así decirlo, del mercado de la literatura infantil. Sí. Es decir, me refiero a Norma y otras editoriales importantes en Latinoamérica, que supo leer con un acierto extraordinario y reproducir este mundo de la Primera Guerra Mundial, este mundo de los imaginarios colectivos de la época, y sobre todo que realizó unos estudios impresionantes de la arquitectura alemana, porque es una novela que se desarrolla, curiosamente, del lado alemán antes y durante la Primera Guerra Mundial, entre 1908 aproximadamente y la primavera de 1915. ¿Sí? Entonces, pues muchísimas gracias, y bueno, los que deseen hacerse con el libro, pues que entren a www.editorialnorma.com, C de Colombia, y ahí la pueden pedir. Bien, pero bueno, de momento no está disponible en España, digamos que en materia de entrega directa. ¿Sí? Sí, claro, el enlace de venta, iba a decir muchas gracias por darme el libro. Muy bien. El enlace de venta estará puesto abajo, fijado en los comentarios, y así que llegados a esta instancia, le agradecemos mucho habernos acompañado en este podcast. Le agradecemos a Rita siempre por la confianza y por el espacio. No olviden suscribirse, compartir y comentar, y nos vemos en la próxima emisión.